Buenas tardes a todas y a todos, buenos días, depende del lugar en que estén. Ya les damos la bienvenida a este webinario que estamos comenzando, organizado por el Centro de Formación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, particularmente por el Programa de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe, y la Cátedra UNESCO sobre Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes en Colombia. El título del webinario es Transparencia, Democracia y Derechos Humanos, jurisprudencia comparada sobre acceso a la información pública en América Latina. Estamos muy contentos de poder recibir el día de hoy al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al juez Ricardo Pérez Manrique, a la ex relatora de Libertad de Expresión de la CIDH y titular de la Cátedra de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes, la profesora Catalina Botero, y también quien será nuestra conferencista, y también a quienes realizarán los comentarios de las intervenciones y que son en este caso, policy makers e implementadoras de las políticas de transparencia, tanto en este caso Chile como Perú. Le damos la bienvenida a Vanessa Lullo Cruzado, presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú, y también a la señora Ana María Muñoz, directora jurídica del Consejo para la Transparencia de Chile. Vamos a tener una instancia de intervenciones del presidente de la Corte, luego de la conferencista, y posteriormente las comentaristas desarrollarán su intervención. Luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas sobre el final. Para eso tenemos habilitado la herramienta de preguntas y respuestas. Sin más, le damos la bienvenida nuevamente. Ya vamos más de 125 participantes, y ahí también les invitamos a ir colocando en el chat desde qué lugar se están conectando. Vemos intervenciones de distintas partes de nuestra región y eso es una muy buena noticia. Le damos la bienvenida entonces al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al juez Ricardo Pérez Manrique, para que dé las palabras de bienvenida y su conferencia inicial. Buenas tardes, presidente, y adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Matías. Un saludo a todas y a todos. Para mí es un honor participar en esta actividad con un tema tan, tan desafiante como transparencia, democracia y derechos humanos. Y en mi plano de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a hablar de algunos temas de jurisprudencia de la Corte, sobre todo de una última sentencia donde la cuestión de defensa del medio ambiente y derechos humanos tiene un cruce, digamos así, con todo este tema de acceso a la información pública. En primer término, para mí es muy importante destacar la larga colaboración y profunda colaboración entre la Corte Interamericana y UNESCO. Este año hemos lanzado el Centro de Formación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y uno de los primeros cursos que este Centro de Formación va a hacer es justamente en acuerdo con UNESCO y con financiación de UNESCO sobre un tema tan importante como es inteligencia artificial. Este centro de formación es una de las líneas estratégicas de acción de la Corte, porque de la misma forma que todos los sistemas judiciales de la región tienen sus escuelas para preparar a sus recursos humanos, pero también para difundir sus actividades, la Corte este año lanzado su centro de formación con la finalidad de ayudar al diálogo interjurisdiccional y al intercambio de ideas como el que estamos haciendo en este momento. O sea que esta alianza estratégica con UNESCO ha sido fundamental para el centro de formación y para el trabajo que estamos haciendo. Digamos que estamos hablando nada más ni nada menos que de transparencia, democracia y derechos humanos, en una situación, yo diría, del mundo y específicamente también de la región, en la cual absolutamente todas las cifras de estudios dan que existe un fuerte proceso
de deterioro democrático. Es decir, este es un fenómeno a nivel global, no tengo tiempo para dar cifras, pero hay varias instituciones que señalan el grave deterioro a nivel global de la democracia, y específicamente si la democracia está afectada la libertad de expresión y obviamente el acceso a la información pública, porque los autoritarismos bloquean y ven como sus enemigos a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Son oscuros, no son transparentes y no les interesa que se difunda la información, que es lo que permite articular el verdadero debate democrático. Y entonces ahí tenemos que hay una relación directa entre la cuestión de la libertad de expresión, del acceso a la información pública y la propia existencia de la democracia, como ya la Corte lo ha señalado desde su opinión consultiva sobre colegialización obligatoria de periodistas, la opinión 5 del 85, que es la piedra angular de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión. Digamos que, por supuesto, sobre la cuestión del acceso a la información pública, la trascendencia que tiene es el efecto multiplicador que tiene el acceso a la información pública para el goce de esos derechos, y allí la Corte ha desarrollado, vuelvo a repetir, una importante jurisprudencia que empieza, obviamente, con un clásico en nuestra jurisprudencia, que es la del caso Clos Reyes versus Chile. Y en cuanto al impacto de la jurisprudencia de esa sentencia a la Corte, un estudio de CEPAL determina que cuando se aprueba, en el 2006 se dicta esta sentencia, había solo 3 países de la región que no tenían leyes de acceso a la información pública, y en el 2019 había solo 3 que no tenían leyes de acceso a la información pública, y entre ellos estaban países con una enorme fragilidad democrática o sin democracia, como son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por supuesto, hay que reconocer que esto está directamente, es decir, la falta de acceso a la información pública tiene una vinculación directa con la propia existencia de la democracia, y yo diría con el propio ejercicio de la libertad. Y aquí estamos ante un enorme problema que de alguna forma explica algunas cosas que están pasando en el continente. Por ejemplo, el informe de Transparencia Internacional del 2022 de las Américas califica la región como un terreno fértil para el crimen organizado y los abusos en materia de derechos humanos. Por 4 años consecutivo, las Américas obtienen una puntuación media de 43 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción, y la falta de medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer a las instituciones públicas facilita las actividades de la criminalidad organizada, debilita la democracia y los derechos humanos y amenaza el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también propicia la violencia, el daño ambiental y la migración a lo largo del hemisferio. La transparencia y el acceso a la información pública evolucionan conforme van evolucionando la tecnología, y por lo tanto, juezas y jueces debemos analizar cada vez más el tema de la calidad de la información, las barreras del acceso tecnológico para obtener la información, la comprensión y disponibilidad de la información por parte de la ciudadanía, la posibilidad de hacer uso de la información que circula, y particularmente el fomento de culturas de transparencia. Y esto creo que es un gran déficit en la región, donde pese a la existencia de leyes de acceso a la información pública, como hemos visto, sigue habiendo opacidad en el ejercicio del poder. Es decir, en países que con un aceptable nivel de calidad democrática, sigue habiendo problemas cuando se requiere que el Estado ejerza una cultura de transparencia, y ahí hay una tendencia al ocultamiento y a no franquear información. Entonces es importante trabajar estos temas y exigirles a las actividades que tengan una actividad proactiva en cuanto al ejercicio de la información pública.
Las políticas de transparencia y las normativas deben estar vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces entiendo que hay que pensar en la dimensión de hablar de un derecho de acceso a la información pública a la transparencia 3.0, donde tanto en materia de transparencia activa como pasiva, es decir, se beneficien y se mejoren los niveles de acceso, integrando todos los avances tecnológicos, para que haya un acceso que haga fuerte, que empodere a todas las personas para acceder a otros derechos, para estimular a que los gobiernos mejoren su accionar y elaborar mejores políticas públicas y dotar de poder a la ciudadanía para el control político, entre otros efectos multiplicadores del acceso a la información. Y yo quiero hacer referencia a una reciente sentencia de la Corte Interamericana que se ha dictado en este año en el caso Barahona-Bray versus Chile. En este caso se trata del señor Barahona-Bray, la víctima de este caso, es un abogado que trabaja en Chile en temas de protección de bosques y específicamente en temas vinculados con la tala del alerce. Barahona-Bray plantea en algunas declaraciones de prensa que en la zona de Chile donde se están talando los bosques de alerce, hay un senador de la República que es quien estaría digitando una serie de actividades tendientes a ocultar información y tendientes a favorecer justamente la tala indiscriminada. Y allí el legislador, este senador de Chile, demanda a Barahona-Bray por injurias, porque dice que le ha atribuido hechos delictivos y que ha afectado su honor. La Corte, en este caso, que señala un cambio que yo entiendo fundamental en su jurisprudencia, aborda no solo la violación del artículo 13 por la libertad de expresión, sino que aborda temas que están vinculados con la difusión de información y con la difusión de ideas, pero también aborda un tema que es muy importante, que es la utilización de la vía penal para defender el honor de funcionarios públicos en casos como este, donde está en juego un tema de convivencia democrática y un tema de transparencia en la información con directo interés en aspectos medioambientales. Y ahí la Corte señala, en un cambio de jurisprudencia que se venía insinuando desde que se venía insinuando y que se consolida en el caso Palacio Urrutia versus Ecuador, donde la Corte señala que en cuanto a responsabilidades ulteriores no se puede acudir a la vía penal para proteger el honor de funcionarios públicos cuando el discurso se refiere a un interés imperioso y a un interés a un interés público especialmente relevante. Y en este caso, lo que señala la Corte es que el señor Barahona lo que estaba haciendo es difundiendo determinada información que tenía un fuerte interés público, era un interés determinante en cuanto a que esto estaba referido a la protección del medio ambiente. Entonces, es interesante este cambio de jurisprudencia. No fue unánime de parte de la Corte, pero sí fue con una mayoría de 4-3 que yo integré. Y creo que vamos en la línea correcta, en la línea de defender y de proteger a aquellas personas que difunden información, que tratan de penetrar las escalas de falta de transparencia y de oscurantismo y de opacidad, y que estas personas deben ser protegidas. La Corte sigue teniendo casos vinculados
con estas cuestiones de transparencia relativa a la cosa pública. Yo pienso que van a seguir apareciendo sentencias en las cuales esta línea que tiene como base esta visión que yo denomino estratégica en cuanto a que la necesaria transparencia es esencial al Estado democrático de derecho y es un tema central de derechos humanos, porque como ha dicho la Corte reiteradamente, el problema de la corrupción es en sí mismo un tema de derechos humanos, en la medida en que lo que se gasta en corrupción y el deterioro democrático que implica la corrupción, indudablemente afecta la calidad democrática. Y como ya la Corte dijo en oportunidad de la opinión consultiva 5 del 85, una sociedad que no está bien informada no es una sociedad democrática, y yo quiero llamar la atención, y con esto redondeo mis palabras, porque en realidad simplemente es transmitir algunas inquietudes que tengo personalmente respecto a estos temas, lo que he procurado con estas palabras, señalar que en gran parte, en mi concepción, es decir, el poder resiste a sus dos agentes fundamentales de control. Por una parte, oculta la información, entonces quienes buscan la información, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y hay que recordar en materia medioambiental la trascendencia del Acuerdo de Escazú sobre estos puntos. Es importante que el Acuerdo de Escazú, que ya tiene 21 adhesiones de países, sea considerado un elemento corriente en los debates de estos temas, y lo quiero traer justamente porque es acceso a la justicia, acceso a la información pública y preservación de defensores y defensoras de derechos humanos medioambientales. Creo que ese es un elemento formidable que tenemos en la región para abordar estos temas, pero es decir, por una parte, quienes buscan información, defensores de derechos humanos y periodistas, y por otra parte, afectación a la independencia de los sistemas judiciales, que es el otro elemento de control. Entonces, todos sabemos, estamos viendo en el continente, realmente una verdadera miscelánea de actitudes para tratar de colonizar los sistemas judiciales para que no actúen con independencia e imparcialidad cuando son temas que afectan el poder. Acá tenemos dos importantes representantes de organismos que tienden a asegurar la transparencia y que me parecen esenciales. Yo creo que estos organismos deberían existir en todos los países. Creo que los ejemplos justamente que vamos a escuchar ahora de dos países en los cuales esto está funcionando de manera adecuada van a ser muy importantes en cuanto a enriquecer el debate. Y quiero terminar estas palabras diciendo que desde el punto de vista, en cuanto presidente de la Corte Interamericana, señalar que esto para nosotros es un tema crucial. Yo recuerdo, no hace mucho, tuve una entrevista con los integrantes de la Corte Suprema, o Suprema Corte de un país que estaban sufriendo ataques, y les dije que yo entendía, y la Corte lo entendió a través de su jurisprudencia, que la independencia judicial es un punto de no retorno, es un punto que no admite ningún tipo de discusión. Y yo entiendo que el tema de la libertad de expresión, que el tema del libre acceso a la información, también es un punto de no retorno, es un punto que no admite cuestionamientos, salvo aquellos que están enmarcados desde el punto de vista jurídico, y que la trascendencia que tienen ambos es porque si no hay independencia judicial y si no hay libre acceso a la información pública y transparencia, la democracia no está en peligro. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la Corte por estas palabras, estas ideas, además que introducen la siguiente conferencia, donde vamos a ahondar precisamente en los puntos, en la jurisprudencia comparada sobre acceso a la información pública en América Latina, y en este
encuentro entre transparencia, democracia y derechos humanos en la práctica, como se ha dado en la región. Entonces le doy la bienvenida y la palabra a Catalina Botero de la Universidad de los Andes. Adelante, Catalina. Gracias, Matías. Antes de comenzar, quiero contarles que hace un momento me quedé sin internet. Puede volver a pasar. Si me quedo sin internet, tengo que ir corriendo a reiniciar el router. Estoy en un sitio a las afueras de Bogotá. Entonces, les pido de antemano disculpas si eso llega a suceder. Me voy, reinicio el router y si todo sale bien, podemos continuar con la conversación. Le pido disculpas al presidente porque justo fue en la mitad de su intervención que se me congeló el internet. Quiero agradecer profundamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su centro de formación, al presidente Ricardo Pérez Manrique, porque realmente creo que están haciendo un esfuerzo realmente impresionante, extraordinario para promover la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en un momento en el cual, como lo señaló el presidente, se necesita más que nunca esa autoridad moral y ese esfuerzo de divulgación. Y por supuesto a UNESCO, que tiene probablemente el programa de formación judicial más importante que se ha producido en la región nunca en estas materias, y que con el trabajo mancomunado con la Corte y con los órganos garantes, y quiero entonces también saludar a Ana María Muñoz y a Vanessa Luyo, con los órganos garantes ha hecho un esfuerzo enorme para tratar de que tanto el Poder Judicial como los órganos garantes mantengan la independencia y la defensa del derecho de acceso a la información. Yo voy a hablar de 7 temas técnicos y voy a hacerlo en, espero, menos de 20 minutos, muy concretos, que están detrás de la mayoría de las decisiones de los órganos garantes que citan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Detrás de todas esas decisiones y de las grandes decisiones judiciales que en América Latina han defendido el derecho de acceso a la información, se encuentran estos 7 temas. ¿Y cuáles son? La función del derecho de acceso a la información, la naturaleza y el alcance del derecho de acceso a la información, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los principios que orientan el derecho de acceso a la información, las excepciones, los límites del derecho de acceso a la información, el sistema que debe existir para poner en práctica el derecho de acceso a la información y el impacto tanto en los órganos garantes como en el Poder Judicial. En realidad eso a lo mejor no alcanzamos, pero está en el cuadernillo que elaboramos Daniel Ospina y yo, y del cual van a hablar Vanessa y Ana María, ¿no? Sobre el impacto tanto en los órganos garantes como en el Poder Judicial. Entonces, empiezo por el principio. Y voy a repetir algo de lo que ya dijo el presidente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez en el derecho público, o sea, fue el primer órgano que en derecho público, en el mundo entero, estableció que el derecho de acceso a la información pública era un derecho de todas las personas, era un derecho fundamental, un derecho humano y era un derecho autónomo. O sea, que podía ser protegido de manera autónoma independientemente de cualquier otro derecho al que estuviera asociado. Eso no pasaba antes de que la Corte, en el sistema interamericano, antes de que la Corte tomara esta decisión. ¿En cuál caso? En el caso Claude Reyes, mencionado por el presidente Ricardo Pérez Manrique. Eso es un avance monumental en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho público internacional de los derechos humanos. La Corte Europea se ha pegado de la Corte Interamericana, la Corte Africana se ha pegado de la Corte Interamericana. O sea, la Corte Interamericana lideró este proceso de decir, aquí hay un derecho humano y este es un derecho autónomo, y todas las personas tienen derecho a pedirle al Estado que les dé información. ¿Cuáles son las funciones que cumple ese derecho? Ese derecho cumple por lo menos 2 funciones esenciales también mencionadas por el presidente. La primera es que es un derecho que sirve para proteger otros derechos. Hay un caso que yo menciono y seguramente ustedes ya me han oído, pero es un caso que creo que explica divinamente el impacto
del derecho de acceso a la información para salvar vidas. Aunque ustedes lo pueden ver en las decisiones de los órganos garantes que están en el cuadernillo, este es un caso que muestra, y que es un caso expuesto normalmente por Guilherme Canella de la UNESCO. En Brasil, los aviones de la Fuerza Aérea tenían como misión fundamental por ley estar siempre a disposición para el traslado, para el trasplante de órganos. Ustedes saben que alguien fallece y el corazón inmediatamente hay que llevárselo a otro lugar, porque el tiempo es un factor clave, o los pulmones o el hígado, y eso puede salvar la vida de millones de personas y de miles de personas, y por eso la ley brasilera le ordenó a los aviones de la Fuerza Aérea que estuvieran al servicio del transporte de órganos para salvar vidas. Pero claro que no lo hacían, hasta que alguien preguntó, ¿cuántos órganos habían sido transportados con los aviones de la Fuerza Aérea y en qué habían usado estos aviones? Y la respuesta fue tan lamentable que generó un enorme control social. Al año siguiente se habían salvado, no sé, digamos, 1.500 vidas. Esos aviones se habían puesto al servicio del traslado de 1.500 órganos. Que de otra manera, si no hubiera sido por el derecho de acceso a la información y la exposición pública de que no estaban cumpliendo con sus deberes, seguramente esos órganos no hubieran podido ser transportados hacia su destinatario final y no hubieran salvado esa vida. Para eso sirve el derecho de acceso a la información, sirve para salvar vidas, sirve para ejercer el control social, sirve para mantener la democracia, sirve para garantizar derechos que de otra manera sería muy difícil defender. Si no se expusiera públicamente la gestión del Estado, sería muy difícil defender esos derechos. Así que tiene una función esencial como instrumento para la defensa de otros derechos, esencial. Pero además, defiende también la democracia en sí misma, es decir, es un mecanismo de control social que defiende el funcionamiento mismo de la democracia porque ataca la corrupción. Es probable, la transparencia, iluminar, es probablemente una de las medidas más eficaces contra la corrupción. Y la corrupción le hace un daño brutal a la democracia. Sabemos por todas las estadísticas, por todas las encuestas, por todos los sondeos, que la gente que desconfía en la democracia suele desconfiar de la democracia por dos razones. Porque cree que los funcionarios públicos están utilizando el poder para su propio beneficio, es decir, por razones de corrupción, o porque considera que la democracia no le da ningún beneficio y particularmente afecta a su seguridad, pero eso es otro tema. Normalmente el primer tema es la corrupción. Así que la transparencia ayuda a que no haya corrupción y por lo tanto mantiene la legitimidad de la democracia. Esas son las funciones del derecho de acceso a la información. Entonces no es un tema menor. Es un tema de enorme importancia estructural para defender otros derechos y para mantener el sistema democrático, la legitimidad y el funcionamiento del sistema democrático. Ahora, ¿cuál es su alcance? Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de acceso a la información tiene dos vertientes, el derecho individual y la transparencia activa. La Corte se ha dedicado a desarrollar el derecho individual de acceso a la información, pero no olvidemos nunca la transparencia activa, es decir, la obligación que tiene el Estado de transparentar todo aunque no se lo pidan. Pensemos, no nos vamos a dedicar a eso, porque la Corte no ha desarrollado ese aspecto tan detalladamente como ha desarrollado el otro, que es el derecho individual, que las personas tienen de recibir información. ¿Y qué ha dicho la Corte? La Corte ha dicho eso, que es un derecho autónomo, que está protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que consiste en el derecho de cualquier persona, no cualquier ciudadano, cualquier persona, de solicitar y recibir información que resida en las arcas estatales sin tener que manifestar ningún interés. Basta con que sea una persona que solicita la información. Punto. No hay que manifestar nada más. No hay que manifestar un interés individual o particular en esa información. Y el Estado entonces debe entregar la información de manera completa, toda la información, de manera oportuna para poder ejercer la defensa de los otros derechos
que normalmente se ejercen a través del derecho de acceso a la información y de manera accesible. Si una comunidad indígena pregunta por información sobre el impacto ambiental de un determinado proyecto minero en su territorio, no le pueden entregar fórmulas químicas, eso no es accesible. Entréguenle en castellano de manera clara qué significa esa fórmula. Y entonces están cumpliendo con el derecho de acceso a la información. Lo otro es información no accesible. Pero la pregunta es si también la información tiene que ser confiable o si el Estado puede mentir. Hasta ahora la Corte lo que ha dicho es, tiene que ser completa, oportuna y accesible. Pero entonces voy al siguiente tema, que son los principios que gobiernan el derecho de acceso a la información. Y de esos principios, desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es fácil deducir que la Corte también exige que la información sea confiable, que sea fidedigna. O sea, no solamente que le entreguen a la persona información completa, oportuna y accesible, sino que además tiene que ser fidedigna o confiable. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la Corte Interamericana ha dicho que este derecho se gobierna por dos grandes principios: el principio de buena fe y el principio de transparencia. ¿Qué significa el principio de buena fe? Que no pueden mentir, que si la información existe no pueden decir que no existe, que no pueden crear o tergiversar la información que existe, que tienen que entregar de buena fe lo que custodian. Eso se deriva claramente del principio de buena fe señalado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además, el segundo principio es el de máxima transparencia. ¿Qué quiere decir el principio de máxima transparencia? Que la regla general es que el Estado debe abrirse completamente al escrutinio ciudadano a través del derecho de acceso a la información. Esa es la regla general. Solo en casos muy excepcionales puede resguardar una información, en casos muy excepcionales. Y esos casos excepcionales son los que los órganos garantes o los jueces identifican a través del principio del daño, a la aplicación del principio del daño. La Corte Interamericana ha identificado a través del test tripartito, del juicio tripartito. En el fondo, ahora voy a mencionarlos, son totalmente coincidentes. Aquí hay algo muy importante. Las normas que establecen excepciones ambiguas, ¿no? Como se podrá reservar todo aquello relacionado con el interés nacional. ¿Eso qué quiere decir el interés nacional? ¿Quién define qué es el interés nacional? Esa excepción no establece realmente un límite al derecho de acceso a la información. Esa excepción lo que hace es que convierte en regla general el secreto. Eso viola el principio de máxima transparencia. Lo que quiere decir el principio de máxima transparencia convertido en reglas es que las excepciones tienen que ser concretas, es que las excepciones tienen que ser claras, es que las excepciones tienen que ser específicas, es que se tiene que aplicar la regla general del derecho según la cual la interpretación de una excepción es restrictiva, mientras la interpretación de la regla general es expansiva. ¿Van a interpretar una excepción que está en la ley? Muy bien. Aplicando el principio de máxima transparencia, esa excepción del derecho de acceso a la información tiene que ser interpretada de manera restrictiva. Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la jurisprudencia robusta que han aplicado los órganos garantes. Ahora hablemos de las excepciones. Para que haya una excepción, tiene que superar el test tripartito consagrado en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que es coincidente, como ya lo mencioné, con lo que los órganos garantes o los jueces han llamado el test del daño. O sea, tiene que hacerse un ejercicio que muestre, y voy a utilizar las palabras que utilizan los órganos garantes, que la excepción es viable, o sea, que se puede aplicar una excepción al acceso a la información, es decir, que no se debe entregar la información porque hay un daño presente, probable y específico
Son los 3 conceptos que utilizan los órganos garantes: presente, probable y específico, que justifica la excepción. Pero para que esa excepción sea legítima, necesita superar otra vez el test tripartito. ¿Qué quiere decir eso? 1, que tiene que estar en una ley. Como cualquier restricción a la libertad de expresión. Si no está en una ley, el Estado no la puede aplicar. Tiene que estar en una ley en sentido material y en sentido formal. No es que mañana el presidente de la República decidió que no quería entregar la información sobre cómo había hecho unos contratos y saca un decreto limitando el acceso a la información de esos contratos. No. Necesita una ley de la República, una ley del Congreso, en donde las mayorías y las minorías debatan y discutan. Por eso es la diferencia entre una ley y un decreto, que se hace en 5 minutos con una firma de un señor que quiera o una señora que quiera ocultar información. Así que la reserva tiene que estar en una ley, y la ley tiene que ser clara y tiene que ser específica para respetar el principio de máxima divulgación. Pero además la ley tiene que buscar una finalidad legítima. O sea, una ley que decida reservar una información para proteger a un funcionario público para que no sea criticado, eso no es una finalidad legítima, porque los funcionarios no tienen derecho a no ser criticados. Al revés, parte de la carga de ser funcionario, y yo lo he sido muchos años de mi vida, es que uno tiene que saber que va a ser criticado. Es decir, el poder no viene solo, el poder en un Estado democrático viene, en Colombia diríamos, en combo. Todo lo bueno, pero también mayor exposición a la crítica y mayor tolerancia a la crítica. Entonces, una ley que busque decir que los contratos firmados por determinado funcionario no van a ser públicos para proteger a ese funcionario, que no lo critiquen, es una ley que no persigue un interés legítimo. Así que la ley tiene que perseguir un interés legítimo tutelado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y adicionalmente, tiene que ser necesaria. Por ejemplo, para proteger la seguridad nacional, no es necesario reservar toda la información sobre gastos de seguridad nacional. Si un ministro de Defensa o un militar decide irse de viaje con sus asistentes jóvenes y bellos o jóvenes y bellas a una ciudad italiana a disfrutar del mar Mediterráneo por 2 semanas en un hotel de 5 estrellas y se va con plata del Estado, en el avión del Estado y durante su tiempo de trabajo, pues claro que esos gastos no, revelar eso, quién viajó, por qué viajaron, cuál fue la agenda, qué hicieron allá, cuánto costó, eso no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Ese señor está ejerciendo un acto de corrupción y por lo tanto eso tiene que ser expuesto. Entonces, no todo lo que tiene que ver con los militares es de seguridad nacional. No todo lo que tiene que ver con el sector seguridad puede ser reservado. El hecho de que un militar viaje no significa que ese viaje deba ser reservado. Para que sea reservado, tiene que haber una ley que diga que precisamente ese tipo de información es reservada, tiene que buscar una finalidad legítima, tiene que ser necesaria para proteger la seguridad nacional. Y no contar que ese ministro se fue de esa manera no es necesario para proteger la seguridad nacional, de ninguna manera, al contrario. Y tiene que superar el test de daño, o sea, tiene que demostrarse que entregar esa información produce, y utilizo otra vez las expresiones de los órganos garantes, un daño presente, que quiero usarlos exactamente, probable y específico. Bueno, con eso yo termino diciendo que para que esto se cumpla, la Corte ha ordenado que se creen sistemas institucionales. La Corte no ha sido ingenua. La Corte sabe que si no hay instituciones que defiendan este derecho, va a ser muy fácil burlarlo. Y por eso Chile, por ejemplo, reformó toda su institucionalidad en cumplimiento ejemplar de la sentencia Claude Reyes contra Chile y creó uno de los órganos garantes más robustos, independientes y valiosos de toda la región, en cumplimiento de esa sentencia. Un país que se la tomó en serio y creó esa institucionalidad, y esa institucionalidad ha funcionado, y ha funcionado bien, y hay que protegerla. No alcanzo a hablar del impacto porque ya se me pasó el tiempo, pero
el impacto está en el cuadernillo que escribimos, que UNESCO se los va a entregar, y estoy segura que Vanessa y Ana María van a hacer relación al impacto que está mencionado en este cuadernillo, es decir, a todas las decisiones de los órganos garantes que citan a la Corte Interamericana y que citan estos principios que yo acabo de mencionar. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Catalina, además por ajustarse al tiempo. Y ahora, ya para las personas que han ido colocando sus preguntas, vamos a tener más adelante un espacio para preguntas, pero para eso, por favor, utilicemos el sistema de preguntas para poder ordenarlas todas. Veamos entonces cómo los órganos garantes reaccionan, en este caso, a las intervenciones de nuestros dos panelistas, y además repasemos algunas de las decisiones, principales decisiones que están precisamente en este cuadernillo de UNESCO sobre acceso, sobre decisiones de acceso a la información pública en América Latina. Le vamos a dar la bienvenida primero a Vanessa Luyo Cruzado, presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú, a que por favor nos dé sus reacciones, sus comentarios. Tiene 10 minutos. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Agradezco en primer lugar la amable invitación cursada por UNESCO y por el Centro de Formación de la Corte Interamericana. Felicito el esfuerzo realizado en este campo tan importante como es el derecho de acceso a la información pública, que como ya hemos visto a través de las intervenciones que se han dado, es fundamental para permitir el ejercicio de todos los derechos humanos vigentes a la actualidad. Entonces, recomiendo a todos los asistentes la lectura de este cuadernillo al cual se ha hecho referencia y que ha sido trabajado en un esfuerzo, entiendo, de difundir los principales avances que se han dado a nivel regional, contemplando decisiones dadas por los órganos garantes de la región con relación a este tema tan importante. Por mi parte, como titular del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es el órgano administrativo que en el Perú se encarga de resolver los recursos de apelación que pueden presentar los ciudadanos ante la denegatoria de sus solicitudes, tenemos ya una amplia jurisprudencia respecto a ese tema. Desde la creación del tribunal se han venido incrementando de manera exponencial los casos que presentan los ciudadanos, lo cual demuestra una verdadera inquietud por participar, por ser parte de un gobierno democrático como se da. Yo y coincido en esto y quiero reforzar lo que mencionó el presidente de la Corte en primer lugar, que efectivamente el derecho de acceso a la información pública es consustancial a una democracia, permite la formación de una opinión en los ciudadanos y que efectivamente puedan participar, no solo como espectadores pasivos, sino participar en los asuntos de la administración pública. Entonces, decía que les recomendaba la lectura de este cuadernillo porque recoge diversas decisiones. Por mi parte, les voy a comentar un poco de lo que el tribunal ha venido ya resolviendo respecto a los temas que se tratan en el cuadernillo. Para esto, hemos recogido en el tribunal los diversos lineamientos resolutivos que hemos venido teniendo en estos años en dos documentos que se aprobaron en el año 2021 y 2022, y que yo voy a comentar ahora un poco de aquellos que están conectados a los temas que se han venido mencionando acá y que se desarrollan de manera más amplia en el cuadernillo. Por ejemplo, el tema del acceso a los expedientes judiciales, que ustedes podrán encontrar varios ejemplos en este cuadernillo. Les comento que acá en el Perú ya la Constitución recoge como un principio básico la publicidad de los procesos judiciales. Entonces, como tribunal venimos entendiendo que efectivamente, teniendo como principio la publicidad de los procesos, los expedientes judiciales también constituyen información pública. Por supuesto, teniendo en cuenta las excepciones, que como bien mencionaba Catalina, siempre hay reguladas en la normativa
pero que por supuesto deben interpretarse de manera restrictiva para no afectar el derecho fundamental de acceso a la información pública. Entonces, efectivamente venimos resolviendo que es factible el acceso a los expedientes judiciales y en caso hubiera parcialmente información que fuera secreta, reservada o confidencial según nuestra normativa vigente, esa información parcial se puede tachar para permitir el acceso a lo que sí constituye información pública. Por otro lado, se menciona también en el cuadernillo lo que es el acceso a información sobre los servidores públicos. Yo les comento que acá en Perú son muchas las solicitudes que se refieren a este tipo de información y que, como decía, manifiestan una inquietud de los ciudadanos para realizar un escrutinio efectivo, una fiscalización ciudadana respecto de la actuación pública. Por ejemplo, se pide lo que es el registro de asistencia de los funcionarios y servidores públicos y que el Tribunal de Transparencia considera que sí se trata de información pública. Permite el control, el uso de los recursos públicos que van destinados al pago de los servidores. En el mismo sentido, va también lo que es el acceso, por ejemplo, a las boletas, a las planillas de pago de los funcionarios y servidores, y que también en el cuadernillo se comentan algunas decisiones que ya se han adoptado sobre este tema. Igual, por ejemplo, el acceso a las hojas de vida de los funcionarios y servidores públicos, efectivamente también permiten un grado de escrutinio por parte de la ciudadanía. Por supuesto, puede haber información confidencial en estos documentos que menciono. Por ejemplo, en las boletas consideramos, acorde a lo que en su momento resolvió el Tribunal Constitucional, que la información sobre descuentos a las remuneraciones sí constituye información que no se entrega, información confidencial. Igual, en lo que son las hojas de vida, constituye confidencial los datos personales que puedan tratarse sobre la individualización y contacto del servidor público. Le hace su dirección domiciliaria, su teléfono, número de teléfono personal, esos datos sí son confidenciales. También, por ejemplo, en nuestros lineamientos hemos recogido que constituye información pública aquella documentación sobre los procesos de selección del personal que permiten a los ciudadanos verificar si efectivamente se está dando el principio de meritocracia en la selección de los servidores públicos. También, por ejemplo, llegan pedidos sobre las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas que los funcionarios públicos se encuentran obligados a presentar. Y también se considera como información pública con algunas secciones que pueden ser información confidencial, pero en total se entrega este tipo de documentos. También, por ejemplo, lo que son los registros de visitas a los funcionarios y servidores públicos. Acá incluso nuestra normativa vigente ya dispone que hay una obligación activa de publicar este registro de visitas en el portal de transparencia de cada entidad pública. Información como lo que es, por ejemplo, los viáticos, información de los viajes. Catalina nos contaba un ejemplo muy interesante. También constituye información pública. En nuestros lineamientos también hablamos de los expedientes de los procedimientos administrativos disciplinarios, por ejemplo, que pueden haberse cursado contra determinados funcionarios o servidores públicos. Dependiendo del tiempo que ha transcurrido, este tipo de expediente sí puede llegar a ser información pública. Entonces, la verdad, me quedan bastantes datos para compartir, pero por la limitación de tiempo, en todo caso, quisiera cerrar invitando nuevamente a la lectura de este interesante cuadernillo. Los lineamientos resolutivos del tribunal, si tienen la curiosidad también de revisarlos, están publicados en la página web. Entonces, sugiero también poder compartirlos. Hay muchos temas que considero están todavía para el debate
este es un tema que no se agota, el derecho a acceso a la información pública, y está plenamente vigente considerando la coyuntura que vivimos en los países de la región. Entonces, todo esfuerzo que lleve a abrir el debate y a aportar para sentar nuevos hitos es bienvenido. En ese sentido, agradezco nuevamente y felicito la labor del Centro de Formación. Desde ya, como tribunal, quedamos atentos a cualquier iniciativa donde podamos aportar para la difusión y divulgación de este tema tan importante como es el derecho de acceso a la información pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por sus palabras, y así es. La Oficina Regional de UNESCO y particularmente el Programa de Comunicación e Información seguirán facilitando estos espacios y además de trabajo conjunto con la Corte Interamericana. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, por favor, en el sistema de preguntas, para que luego yo las pueda leer con mayor facilidad, porque en el chat básicamente se nos pueden perder. Van a la parte de preguntas e ingresan sus comentarios. Les agradecemos, por favor, a quienes lo hicieron en el chat. En la opción preguntas van a tener la posibilidad de compartir sus inquietudes, y además, por supuesto, esta charla va a ser difundida luego en las redes sociales de la Corte Interamericana y de la Oficina Regional de UNESCO a través de UNESCO MVD. Vamos entonces con nuestra segunda comentarista. Le damos la bienvenida a Ana María Muñoz, directora jurídica del Consejo para la Transparencia de Chile. Ana María, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Matías, muchas gracias. Gracias por la invitación, muchas gracias también al presidente por su intervención y sus comentarios. Catalina, también hemos tenido oportunidades previas de compartir. Marcos, muchas gracias, y también a quien me antecedió, Vanessa. Gracias también por tus valiosos comentarios. Creo que todos entre los órganos garantes también podemos aprender, ¿cierto? Siempre estamos mirando, sobre todo en cuestiones más complejas y respecto de las cuales no hay jurisprudencia lo suficientemente asentada, en esas cuestiones en las que tú misma mencionabas que todavía hay espacio para la discusión, la deliberación y la ponderación de los derechos que confluyen en la temática del acceso a la información como derecho fundamental tan relevante, ¿no? Siempre estamos mirando cómo están resolviendo nuestros pares garantes de la transparencia y el acceso a la información, así que siempre es muy provechoso estas instancias de intercambio y conversación. Para partir también, comenzar señalando, bueno, ustedes, el público lo debe tener presente, pero el Consejo para la Transparencia es el órgano garante del acceso a la información pública y del principio de transparencia en Chile. Es un órgano que dentro de nuestra institucionalidad es relativamente nuevo, se nos creó en el año 2009, entramos en vigencia nuestra ley que crea este órgano público, y que tiene como función principal garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, promover el principio de transparencia y el acceso a la información por la ciudadanía respecto de aquellos antecedentes que se encuentran en poder del Estado, y así también fiscalizar el debido cumplimiento de los sujetos obligados de las normas dispuestas en la Ley de Transparencia. También me gustaría mencionar que con todo, este órgano garante, el Consejo para la Transparencia, tiene competencias en nuestro país solamente respecto de los órganos de la administración del Estado, por decirlo así, administración central, y municipalidades y gobiernos regionales, que son órganos autónomos constitucionales. Sin embargo, no tenemos competencia, y es lo que estamos tratando de avanzar hacia ello, hacia un sistema integral de transparencia y acceso a la información. No existe competencia del Consejo respecto de los poderes del Estado y los órganos autónomos constitucionales, ¿ya? Sin perjuicio de que, por cierto, en conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública chilena, se les aplica también a ellos este principio de transparencia y el derecho fundamental de acceso a la información. Sin embargo, el Consejo no tiene competencias para velar por el cumplimiento de la ley y fiscalizar su debido cumplimiento y sancionar en caso de infracción. Así que hacemos presente también esa precisión. Y también mencionar que
el Consejo, a medida que van pasando los años, así como se hace conocido el Consejo, se hace conocida también la ley de transparencia y los mecanismos que dispone la ley para acceder a información. Tanto el derecho de acceso a la información, ¿cierto?, como la transparencia activa. Y solamente un número que me parece relevante hacerlo presente acá. Al año 2022 eran más de 63.000 amparos al ejercicio del derecho de acceso a la información los que se habían presentado. Y mencionar que si el año 2021 ingresaron cerca de 8.000 amparos, el año 2022 ingresaron más de 13.000 amparos a tramitación en el Consejo para la Transparencia. Lo que refleja, o se puede analizar desde varias perspectivas, ¿no? En primer término, el conocimiento de la ley por parte de la población y el conocimiento de este órgano garante entre la ciudadanía. Y así también el empoderamiento o el deseo y motivación de la ciudadanía de participar en accediendo y de acceder a información de relevancia para, como decía Catalina, cumplir con alguna de las funciones del derecho de acceso a la información, ya sea ejercer otros derechos, hacer denuncias, hacer una investigación, etc. Así que, habiendo dicho eso, Matías, aquí te pido que me hagas una seña cuando yo vaya ya acercándome, porque para no alargarme, que uno puede entusiasmarse, ¿cierto?, y hablar mucho rato de todos estos temas que a todos nos entusiasman y convocan. A mí me gustaría profundizar en un par de decisiones que aborda el cuadernillo tan interesante, ¿no?, que se trabajó por Catalina y Daniel Ospina, y que ustedes tienen ahí a su disposición. Y particularmente en decisiones que dicen relación con materias o antecedentes relativos, según se invocó en su oportunidad por los sujetos requeridos a la seguridad nacional, así se entendía por ellos cuando fueron requeridos de información. Y me refiero a decisiones en las que se solicitó el acceso a información sobre municiones, gases lacrimógenos, autos militares. Tengo aquí un punteo para que no se me olvide: cantidad de municiones, de bombas o gases lacrimógenos, total de municiones utilizadas o adquiridas en un determinado periodo, cuánto costó, ¿cierto?, cuáles fueron los modelos de escopetas, lanzagases que se utilizaron, etc. ¿Y por qué decidí profundizar un poco sobre esas decisiones? Porque dicen relación específicamente sobre esta condición que mencionaba Catalina, que la causal de reserva o secreto que se invoca para denegar la entrega de la información tiene que acreditarse un daño de forma probable o cierta, ¿cierto?, presente o probable y con la suficiente especificidad. Y en este caso, ni la Policía de Investigaciones de Chile, ni Carabineros de Chile lograron, a juicio del Consejo y posteriormente a juicio de los tribunales de justicia, acreditar la afectación presente o probable y con suficiente especificidad de la seguridad nacional que se alegó en un primer momento en sede administrativa, ¿cierto?, por estos órganos requeridos. Y en definitiva, en ambas decisiones, el Consejo para la Transparencia toma la decisión de acoger el amparo y acceder a la entrega, ordenando la entrega de la información por parte de estas instituciones que están a cargo del uso de la fuerza pública, ¿cierto?, en manifestaciones. Esto hay que entenderlo también, estas decisiones fueron en un contexto en que en Chile nos encontrábamos en un marco de estallido social, ¿no? Entonces había mucho interés por conocer este tipo de información. Cuántos gases lacrimógenos, cuántos vehículos militares o policiales, cuántos detenidos, cómo era el registro de detenidos, era público o no. El Consejo para la Transparencia también tuvo ahí una labor fundamental en materia de promover el acceso a la información y transparentar ciertas actuaciones públicas con ocasión también del estallido social a contar de octubre del 2019 en nuestro país. Pero volviendo al comentario sobre las decisiones, señalar que, en definitiva, lo que tiene presente el Consejo para la Transparencia y por qué acoge estos amparos, atiende en primer término, por cierto, al principio de transparencia y publicidad de la información pública, que es la regla general, ¿cierto?
atendiendo al principio de relevancia de la información pública y al interés que rodea todo este tipo de información, sobre todo en el contexto en que estábamos conversando, era importante que se diera acceso a dicha información. Además, y así también lo ratifica la Corte, porque aquí, como ustedes a lo mejor sabrán, fueron decisiones que fueron revisadas por los tribunales. Una de ellas fue revisada por los tribunales de justicia, rechazándose el reclamo que se interpuso en contra de la decisión del Consejo. Y la Corte ratifica la opinión del Consejo para la Transparencia en el sentido de decir que las causales que se invocaron no fueron lo suficientemente acreditadas, ¿ya? Es decir, no había presencia o probabilidad de un daño, ni tampoco había especificidad en la forma que se alegó o se denegó la información. Y finalmente también mencionar que me parece interesante que solo una de estas decisiones fue alegada entre los tribunales, y la otra de las decisiones que se refería a la misma materia, el órgano se allana a la decisión del Consejo y cumple en definitiva, sin requerir la intervención del tribunal, lo cual también parece digno de análisis, ¿no? De una tendencia hacia la entrega de la información, de una de a poco consolidación también de las decisiones del Consejo para la Transparencia en materia de acceso a la información, porque en definitiva, y como lo decía el presidente y Catalina también en sus intervenciones, el derecho fundamental de acceso a la información como derecho autónomo, ¿cierto? Una de las funciones principales es también la consolidación del sistema democrático y la legitimidad de las actuaciones públicas. Así que eso era lo que les quería hoy día comentar. Hago la invitación también a bajar, acceder al cuadernillo y revisarlo, porque tiene, la verdad, temas muy interesantes en su contenido. Así que, Matías, espero no haberme pasado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Ha sido muy importante ver y escuchar la opinión de los órganos garantes en este diálogo, y ahora abramos un poco más el diálogo y vamos a preguntas y respuestas. Tenemos más de 200 participantes, no vamos a poder abarcar todas las preguntas, pero desde ya vamos a quedar abiertos a través de los contactos de la Oficina Regional de UNESCO y por supuesto del Centro de Formación de la Corte para allanar las preguntas que queden pendientes. Vamos con la primera. Le pido por favor tanto a Catalina como al presidente, sé que ambos y a la 1:30 tienen que retirarse, pero vamos con algunas de las preguntas para que puedan ir tomando notas. Vamos a agrupar un conjunto para que luego ustedes nos puedan dar su feedback. Alejandro de Jesús pregunta, ¿en qué caso los estados se pueden reservar la información? Las autoridades en México usualmente en materia penal no proporcionan ni a las víctimas acceso a las carpetas de investigación. En la época de la pandemia la información se limitó todavía más. Es una, entre otras preguntas que tiene Alejandro de Jesús. Luego, bueno, hay otras personas que nos colocan otro tipo de comentarios que no voy a obviar, en este caso Sebastián Alejandro Martín Correa. Le vamos a colocar ahora en el chat un correo electrónico para que dirija su consulta directamente a la Corte Interamericana respecto al acceso al sistema interamericano, porque va más allá del alcance de este webinario, así que le vamos a poner el correo. Pregunta para Catalina de Paula Fierro. Catalina, ¿siempre se debe hacer test de daño cuando se alega confidencialidad o excepción al acceso? ¿O en casos donde la ley expresamente consagra la confidencialidad de determinado documento, bastaría con citar esa ley? Vamos con otra pregunta de Javier Fernández. Javier señala, por favor, exprésense sobre la importancia de que los órganos garantes sean los más independientes y autárquicos del gobierno de turno en general. Particularmente hace mención a algunas controversias sobre algunas dimensiones de acceso a la información, pero su pregunta es sobre la importancia de la independencia de los órganos garantes. Ana Karen Cortés de Costa Rica, saludos. ¿Existe algún caso donde, dice la CIDH, pero tal vez está relacionada a la Corte Interamericana, ¿existe algún caso donde la Corte Interamericana haya determinado que existe conflicto entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales?
qué pasa en el conflicto entre ambos tipos de derechos. Esa como primera tanda de preguntas. Si les parece, luego, si nos queda tiempo, vamos a una segunda tanda. Adelante, por favor, Catalina y el presidente. No sé si el presidente quiere seguir, quiere comenzar. Presidente. No, yo justamente estaba muteado. Me parece que las preguntas apuntan mucho a todo el tema de las excepciones que Catalina ha descrito también, entonces le cedo la palabra a Catalina. Adelante. Gracias, presidente. Empezando por la segunda pregunta, es fundamental la independencia sobre todo el órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque si la función del derecho de acceso a la información es publicar todo para que pueda existir control social, es razonable suponer que en algunos casos los miembros del Poder Ejecutivo no van a querer ejercer el poder. El Estado de Derecho parte de esta desconfianza. No, yo no estoy diciendo que hay que desconfiar de los actuales gobernantes. Esa es la filosofía constitucional que nosotros tenemos en todas nuestras constituciones. El Estado tiene que ser controlado, porque el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y una manera de romper el poder absoluto es hacerlo transparente. Y entonces, para impedir que exista la tentación de hacer cosas en secreto, es muy importante que exista el derecho de acceso a la información, y para que ese derecho pueda existir, es muy importante que el órgano que lo garantice sea independiente del Poder Ejecutivo. Así que esto es una ecuación clarísima, o sea, esto es un silogismo lógico deductivo clarísimo, y por eso algunas de las cosas que quieren hacer los gobernantes, que quieren mantener en secreto sus actuaciones, es controlar a los órganos garantes. Y eso hay que resistirlo de todas las maneras posibles. Segundo, en cuanto al... Es buenísima la pregunta sobre si siempre hay que hacer el test de daño o cuando hay una ley que específicamente reserva una información, entonces uno queda, digamos, liberado de responsabilidad de hacer el test de daño. Entonces, dos respuestas. Primero, usualmente las leyes no son tan concretas. Son leyes que permiten cierto tipo de reservas, pero le delegan al órgano administrativo establecer concretamente las categorías de las informaciones más o menos reservadas. Ahí hay que hacer el test de daño. O sea, la ley puede ser muy concreta, pero incluso en esos casos, las categorías específicas de la información que es confidencial o que es reservada, se deriva de decisiones administrativas de los órganos administrativos. Y para tomar esa decisión de qué información específica se considera clasificada, reservada, privada, hay que hacer el test de daño. Y yo pensaría que en esos casos también hay que hacer el test de daño en el momento de aplicar la resolución. Ahora, si la ley es muy clara, ¿no? Está prohibido revelar la información tributaria de las personas que no son funcionarios públicos y que está en poder del Estado, pues porque pagamos impuestos, o está prohibido revelar la historia clínica de esas personas. En esos casos, pues, no, que está claro que la ley está protegiendo un interés. Si uno considera un interés legítimo, ¿no? Un interés legítimo, y ahí voy a la última pregunta, que es la protección de datos personales. La ley debe resolver esa tensión entre acceso a la información y protección de datos personales. Entonces, cuando la ley es precisa, se aplica la ley. Pero, última parte de la respuesta, de una vez respondo a la tercera pregunta. La ley puede resultar inconstitucional o inconvencional. Puede ser que haya una ley. Hay un caso, por ejemplo, de Argentina, que se cita también en el cuadernillo, que es muy bueno, de una ley de 1970 que ordenaba reservar una información. Y entonces no se aplicaba retroactivamente la ley actual que haría que esa información fuera pública. Bueno, pues la Agencia de Protección de Datos Personales dijo, yo no voy a aplicar esa ley, porque el paso del tiempo demuestra que no hay un daño específico al revelar esa información. O sea, inaplicó una ley precisa que mantenía la reserva de una información, de una decisión de la dictadura de 1970. Entonces puede haber un desafío, digamos, constitucional o convencional a la ley, cuando no se produce un equilibrio
razonable, digamos, convencional o constitucional de esos dos derechos. Yo creo que con esto ya contesté las tres preguntas. Pero sí hay que proteger los dos derechos. Una última cosa sobre datos personales. Ya hay decisiones de órganos garantes y de tribunales constitucionales en la región que sostienen, por ejemplo, que el cargo y la remuneración de los funcionarios públicos no hace parte de su privacidad. Y aquí hay una decisión muy importante de Brasil, que yo les recomiendo que lean, Guatemala, que es realmente importante. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Vamos con una segunda ronda de preguntas. Yashira le pregunta a la doctora Vanessa Lullo, en el caso de los expedientes penales, ¿qué particularidades se presentan? He visto casos en los que muchas veces cuando se le pide información al Poder Judicial sobre procesos penales seguidos contra funcionarios públicos, esta entidad solo remite información de carácter general. ¿Es ello correcto? Luego tenemos otra pregunta que iría dirigida, también puede ser para el presidente o para Catalina, en los casos de gobiernos con actualidad dictatorial y crisis política y social. ¿No sería recomendable que los tribunales de transparencia tengan autonomía constitucional y así evitar el control político? Porque si estos dependen de la administración pública, puede terminar siendo cooptada por ellos. Luego, Leslie, ¿cómo proteger del acceso a la información pública la información relacionada con la ciberseguridad, particularmente relacionada a datos personales en el sector público, cuando la legislación no lo ha previsto? Catalina nos adelantaba recién. Luego tenemos una última pregunta. El Salvador emitió una ley de acceso a la información pública que cumplía satisfactoriamente los estándares internacionales sobre derecho a la información. Incluso se pensó que la institucionalidad que la aplicaba estaba blindada lo suficiente. Doctora Botero, pero al final toda la información de interés público está reservada y el Instituto de Acceso a la Información Pública no tiene mucha actividad. Pregunta para la doctora Botero, ¿cómo blindar estos sistemas de acceso a la información pública y cómo evitar retrocesos en estos derechos? Vamos con esta segunda ronda de preguntas, segunda y última ronda de preguntas. Le doy la palabra al presidente de la Corte Interamericana. Sí, digo, las preguntas son muy importantes y yo quiero referirme a esa pregunta respecto de cuál es el grado de autonomía que deberían tener los órganos garantes de transparencia y si podrían o deberían tener autonomía constitucional. Y yo digo que, es decir, es muy interesante la pregunta, por lo menos a mí me genera varias interrogantes o varias inquietudes. Y recordemos que los sistemas judiciales, que son, y en general los organismos de control constitucional, tienen una base constitucional, ¿verdad? Ahora, en el plano de gobiernos que son autoritarios y que justamente desarrollan sus actividades con vistas digamos, a pasar por encima o a no respetar lo que son las garantías constitucionales, pasa, es decir, saquemos el tema de transparencia, pongamos en los órganos de control electoral, donde que muchas veces inclusive tienen autonomía constitucional y se intenta cooptarlos de alguna manera para neutralizarlos en su función de control. Creo que este es un tema muy importante y es un tema que hace a la calidad de las propias democracias que tenemos, y creo que, para referirme específicamente a la cuestión de la pregunta, sería conveniente pensar en reforzar esa autonomía, ya lo dijo Catalina, es decir, no puede ser un órgano que se maneje exclusivamente lo administrativo, como un ministerio, una cosa por el estilo, porque allí indudablemente hay una dependencia del controlante, del controlado respecto al controlante, ¿verdad? Es decir, el controlado es quien termina siendo el jefe o la jerarquía del controlante. Entonces, hay que pensar en fórmulas en las cuales el órgano controlante tenga autonomía que no pueda ser afectada por el controlado. Pero creo que es un tema muy trascendente, de la misma forma que en materia electoral se han ido ampliando
la independencia de estas autoridades y han adquirido autonomía constitucional, creo que es un buen debate y muy interesante la pregunta que se ha planteado. Así que esa es mi respuesta a una de las preguntas. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Si le parece, le doy la palabra a Vanessa, que había una pregunta dirigida para usted, y luego a la doctora Botero. Vanessa. Sí, muchas gracias. Respecto a la consulta, ya hemos señalado como tribunal en nuestros lineamientos resolutivos que no basta con dar una respuesta genérica a las solicitudes de acceso a la información pública. Se requiere que esta respuesta sea clara, precisa, completa, que cubra los ítems, todos los ítems que pueda incluir una solicitud. En este caso, que hacen la consulta, hay especialmente un interés público, pero evidentemente para conocer lo que es, ¿cómo se llama?, respecto a determinados funcionarios públicos, con mayor razón aún para poder dar una respuesta completa de acuerdo a lo que se pide en la respectiva solicitud. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Profesora Botero. Gracias, Martín. Bueno, en cuanto a los órganos constitucionales autónomos, o sea, en cuanto si tiene que tener autonomía constitucional, en realidad no hay estándares internacionales, pero yo creo en los órganos constitucionales autónomos en ciertas materias. O sea, yo creo claramente, como lo dijo el presidente, que si hay algo a lo que hay que apostarle es a la autonomía del Poder Judicial. O sea, los estados que en este momento están pasando crisis democráticas, si llegan a tener un paréntesis de democracia vigorosa, apuéstenle a reforzar toda la autonomía del Poder Judicial, es lo que yo en realidad creo. Y creo que hay que rescatar unos órganos constitucionales autónomos. Es decir, esa figura tiene que servir, no es suficiente caparazón, porque claro que siempre hay maneras de hacer reformas constitucionales o incluso de cooptar a las entidades, pero es una garantía mayor a la situación en la cual es un órgano administrativo que depende enteramente del poder administrativo o es un órgano que depende del poder legislativo. En cuanto a la ley del Salvador, era muy buena. Y sí, y era muy bueno la entidad. Como era muy buena la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Puede ser que alguna vez Salvador vuelva a tener órganos así robustos, independientes, que defiendan esos derechos. Muchas gracias, Catalina. Ana María. Está usted muteada, Ana María. Sí, ahí sí, efectivamente. Me gustaría solamente brevemente mencionar que en materia de protección de datos personales y acceso a la información pública, nosotros como órgano garante tenemos, por cierto, nuestra misión principal de promover el acceso a la información y la transparencia en la actuación de las autoridades y órganos públicos, pero al mismo tiempo se nos encomienda por el legislador velar por la debida protección de los datos personales por parte de los organismos públicos. Y de hecho, en muchísimas de nuestras decisiones hasta hace algún tiempo, la cifra era una de 4 decisiones, el consejo directivo de nuestra corporación hace una ponderación en materia de protección debida de datos personales, promoviendo el acceso, a su vez, a la información cuando corresponda, pero cuidando de resguardar aquella información personal o sensible cuando, por cierto, que no es solicitada por su propio titular. Así que hacer presente también que en el ámbito de nuestras competencias también tenemos un mandato expreso del legislador de velar por la protección de los datos personales en el ámbito de las decisiones que se adoptan por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. Y en materia de independencia,
Eso. Y Adelante. no, muy brevemente, en materia de independencia, por cierto, que la calidad independiente y autonomía de los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información se constituyen algo fundamental para ejercer el control social o para ejercer el control al que están llamados efectivamente estos órganos. Así que hacia eso es característica esencial y debe velarse por mantener esa autonomía de estos órganos garantes. Eso, gracias, Matías. Muchas gracias, Ana María. Nos quedan unos minutos, pero queremos darle la palabra al consultor de UNESCO Montevideo sobre estos temas, también para aportar su visión respecto, Marco, a la autonomía de estos órganos garantes. Adelante, Marco. Gracias, Matías. Y muy interesante el tema de la independencia, que en realidad no es un tema del cuaderno porque es sobre jurisprudencia de decisiones, pero creo que aquí, como bien se mencionó, los órganos garantes son instituciones bastante nuevas en la región y a nivel global, diría, también, pero hay otras instituciones de accountability, de rendición de cuentas. Ya se mencionó obviamente al Poder Judicial, se mencionó a los tribunales electorales, pero yo también les sugeriría a los órganos garantes, y estoy tratando de promover eso en la red de transparencia y acceso a la información pública, es de mirar las entidades fiscalizadoras superiores, ya sea auditorías generales, contralorías, tribunales de cuentas, como se les llama en los diferentes países, que además de tener una autonomía constitucional, tienen diferentes mecanismos para protegerse. Han creado un embajador, la ex primer ministro de Nueva Zelanda es la embajadora, la INTOSAI, la International Organization of Supreme Institutions, que plantea las reservas que tienen cuando se viene atacada la independencia de las entidades fiscalizadoras en algunos países, pero también tienen algo muy interesante que es la evaluación de pares, que creo que es algo que también los órganos garantes deberían mirar, porque con independencia tienen que rendir cuentas todos, incluso los órganos garantes. Y esa rendición de cuentas a veces no puede ser una autoevaluación. Entonces, mirar esta posibilidad de tener mecanismos de evaluación, de revisión de pares, como tiene el MESICIC, por ejemplo, para la Convención Interamericana contra la Corrupción, creo que sería interesante que vayan pensando mecanismos de cómo reforzar esa autonomía, además de tener una autonomía constitucional, porque siempre se puede ver afectado más allá de que exista en la Constitución. Así que lo dejo ahí. Gracias, Matías. Muchas gracias, Marco, y estamos ya cerrando este taller. Le damos nuevamente las gracias al presidente de la Corte Interamericana, el juez Ricardo Pérez Manrique, también a la titular de la Cátedra de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes, la Cátedra UNESCO, Catalina Botero, también a los órganos garantes, órganos principales en estos temas, particularmente a Vanessa Luyo, presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú, y también a Ana María Muñoz, directora jurídica del Consejo para la Transparencia de Chile. Hemos tenido un webinario donde hemos podido discutir y reflexionar respecto al diseño institucional sobre acceso a la información pública. También salen varias ideas respecto a la autonomía, los próximos pasos y la discusión en materia de agenda legislativa y de policy making al respecto. También la importancia de lo que mencionaba el presidente, Catalina, y también algunas de las intervenciones. Podemos tener muy buenas leyes, pero luego hay culturas políticas de transparencia donde todavía es necesario seguir trabajando. Y precisamente reforzar los aspectos de control de convencionalidad desde la jurisprudencia interamericana, desde las buenas prácticas internacionales hacia lo que termina sucediendo en nuestros estados, es un camino sobre el cual hay que seguir para garantizar que este derecho de acceso a la información pública, que es un derecho que tiene un efecto multiplicador muy importante para nuestros países y los desafíos que tienen nuestros países, siga cumpliéndose y siga desarrollándose en la región. Desde la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, particularmente desde el Programa de Comunicación e Información, así como desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les agradecemos a todas las y los panelistas y a los más de 200 participantes que tuvimos esta tarde de viernes. Queda este material, particularmente el cuadernillo, disponible en nuestros sitios web y la transmisión para que también lo puedan compartir en sus redes. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas gracias. Saludos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.